este lío, esta confusión con la vacuna rusa que genera tanto ruido inútil, ¿no? Y peligroso. Sí, yo me quedo con esa última frase. Yo creo que es una pena que se genere tanta confusión, tanto ruido, porque para la gente siempre es importante dar un mensaje bien claro, transparente y preciso, ¿no? Y en esto hay mucho debate, alguno de ellos que genera más duda, confusión y sobre todo preocupación a una ciudadanía que ya está profundamente preocupada y cansada de esta situación, ¿no? ¿Usted sabía el viaje a Rusia y de las gestiones allí? No, yo me enteré luego, cuando ellos ya habían vuelto. No lo sabía. ¿Ustedes van a tener opinión sobre esto en cuanto a la vacuna que se va a aplicar y demás? Mire, acá lo importante es, yo creo que usted hizo una descripción muy detallada sobre algunas observaciones metodológicas del fase 1 y fase 2 de esta vacuna. Me parece que lo importante aquí, en donde estamos en este momento, es ver la información de la fase 3, ¿no? Digamos, no solamente de esta, sino de todas. Y acá hay que ser muy preciso, como usted estaba diciendo, de no acelerar los tiempos y no pedirle o no hacerle de tal manera que no podamos evaluar, no tengamos el tiempo suficiente para evaluar cada una de ellas. La fase 3 va a ser muy contundente en términos de que la cantidad de personas, el tiempo de seguimiento es bastante importante y tendremos que ver cada una de ellas cómo van cumpliendo esa fase 3, intentando tener mucha prudencia con lo que se llaman los análisis interinos, ¿no? Digamos, porque también hay alguna intención por la necesidad de evaluar las vacunas, claro, de hacer cortes periódicos o previos. Hay que tener mucha prudencia con las conclusiones que se hacen de los análisis interinos de estas vacunas, ¿no? Sin duda. ¿Usted podría hacer una proyección de tiempo en la cual va a estar la vacuna disponible, por lo menos para los grupos de riesgo en principio? Bueno, por eso ese es un punto muy importante. Digamos, lo primero es que tenemos cierta claridad que entre los meses de febrero y marzo la Argentina tendrá acceso a algunas vacunas que ya llevan un tiempo de corrida de la fase 3 y están muy cerca del primer informe. Y luego está esta oportunidad de esta vacuna que hay que ver muy bien a qué tipo de análisis llega en los tiempos que están proponiendo, porque usted sabe perfectamente bien que empezaron el reclutamiento el 7 de septiembre. Así es. Con lo cual hay que ver muy bien en los próximos meses qué cantidad de personas han podido reclutar y sobre todo qué tiempo de seguimiento tienen, porque acá, Nelson, hay una cuestión que me parece importante decirle a la gente, no se trata solamente, la fase 3 todos saben que es evaluación de eficacia y de seguridad. Correcto. Ahora, esa eficacia y seguridad hay 2 o 3 cosas que son importantes que conteste. Y la primera, tal vez para mí la más relevante en términos del impacto de la vacuna, tiene que ver con saber si esta vacuna es eficaz en evitar la enfermedad, correcto, en qué proporción, o si es eficaz en evitar la forma grave de la enfermedad, pero no evita la enfermedad. Y no es un tema menor, porque claro por supuesto que, digamos, evitar las formas graves es muy importante para la salud de las personas, pero si no evita la enfermedad, la contagiosidad no se corta. Entonces, acá hay una cuestión de si la vacuna va a servir para contener la pandemia y para cuidar a la gente, o va a servir para cuidar a los más vulnerables y la pandemia no la va a detener. Correcto. Y eso lo tienen que contestar la fase 3. Sin duda. El punto es, ninguna vacuna va a tener una fase 3 más de 3 meses, 4 meses, ¿no es cierto? ¿Con eso va a alcanzar? Esta es la pregunta, porque dependiendo de eso va a ser cómo vaya a ser nuestro próximo año en principio. Bueno, es que para mí es el punto más crítico que se discute poco en términos técnicos, y es qué tipo de análisis interinos van a recibir cada una de ellas. La fase 3 requiere 6 meses de seguimiento según la planificación. Así es. Allí, y el seguimiento es muy importante por los efectos de moderado tiempo de ocurrencia, es decir, que hay que esperar varios meses de seguimiento para saber la verdadera seguridad de la vacuna. Entonces uno puede hacer algunos análisis interinos algún mes previo, pero la cantidad de pacientes y cantidad de meses de seguimiento tiene que ser significativo. Entonces allí, digamos, yo creo que cuando se abran las fases 3 de estos análisis que están prometiendo para noviembre, para diciembre, vamos a ponernos una idea. Primero, si son análisis interinos o finales. Correcto. Segundo, si esos análisis interinos son suficientemente robustos, porque hay mucho debate técnico en el mundo sobre los análisis interinos y la robustez que tienen. Y en base a eso vamos a tener una opinión. Me parece que estamos discutiendo todavía si vamos a usar una vacuna cuando no sabemos verdaderamente qué tipo de análisis nos van a proponer, qué tipo de resultados tienen esos análisis, si evitan la forma grave o evitan la enfermedad y qué nivel de seguridad tienen las vacunas. ¿Buenos Aires va a optar por la Oxford? No, digamos, Buenos Aires es una jurisdicción dentro del país y el país tiene una regulación legal donde el Ministerio de Salud de la Nación determina la estrategia nacional.
Con lo cual nosotros vamos a discutir y dialogar. El Ministerio de Salud tiene además una comisión de expertos de muy buena calidad y con mucha autonomía. Así que vamos a dialogar con todos ellos, tanto con la comisión como con las autoridades. Y seguramente, porque el equipo de Nación en eso tiene una preparación técnica muy sólida, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en la evaluación de lo que sean las aperturas. Porque luego también tienen que opinar, bueno, usted lo sabe perfectamente bien, tiene que opinar la ANMAT, que es la entidad regulatoria, que tiene los técnicos apropiados para evaluarla y tienen que emitir su opinión, ¿no? ¿Cuál es la posición en relación a la obligatoriedad o no que ha generado también este lío entre lo que un día dijo la doctora Bisotti y después el otro día me dijo a mí Ginés González García y lo que al otro día volvió a decir la doctora Bisotti? Digamos, yo creo que si nosotros somos suficientemente transparentes y claros en que los procesos de evaluación de los datos, de las fases que presenten los laboratorios son apropiados y están a la vista y son suficientemente robustos, me parece que uno debería cumplir con la normativa nacional, que es cuando una vacuna entra en el calendario de vacunación, esa vacuna es obligatoria. Ahora, en este caso en particular, dado la velocidad de los trabajos de investigación y que han acelerado un montón de etapas que habitualmente no se aceleran de esta manera, yo creo que esa obligatoriedad debe considerar la autonomía de las personas. Entonces, desde mi perspectiva, debe cumplir con la ley nacional, que es las vacunas con el calendario son obligatorias, por eso son gratuitas y las compra el Estado Nacional, pero luego, a mi juicio, hay que darle total autonomía a las personas para decidir. Eso significa, no debería ser una obligatoriedad de control efectivo. Eso es lo que yo creo. Perfecto. Decir diciembre, enero, febrero, marzo, no es lo mismo. No es lo mismo en cuanto a... Son 4 meses importantes en la vida de cada persona en el contexto de la pandemia. ¿Usted podría asegurar que para diciembre vamos a tener vacuna o es muy prematuro decirlo? A mí me parece que no tenemos ningún elemento de juicio para pensar que en diciembre alguno de los laboratorios va a tener una fase 3 con cierta robustez y tiempo de seguimiento para mostrarnos datos que nos dejen tranquilos. Pero es solamente una opinión externa porque no tengo los elementos de los laboratorios. Entonces yo diría, me parece un poco apresurado por los días que empezaron a reclutar pacientes, solamente con ese dato, me parece un poco apresurado, pero a lo mejor hay una apertura o hubo una inclusión muy rápida los primeros días, una cantidad importante, y los resultados de la fase son claras. Yo creo que no hay que preopinar sobre estas cuestiones hasta que no nos muestren el primer análisis interino, ¿no? Si a nivel nacional hubiera obligatoriedad, ¿cada una de las jurisdicciones, la ciudad, las provincias, tienen que acatarlo automáticamente? Sí, pero yo vuelvo a repetir en este concepto de la obligatoriedad con autonomía individual, ¿no? Porque en el fondo hay muchas vacunas obligatorias que algunas personas deciden no aplicársela, pero hay normativas para obligarlos a aplicárselas, o hay trámites en donde se le pide la vacuna, como en la escuela, por ejemplo, ¿no? Por eso lo preguntaba. Claro, yo creo que en este caso en particular la Nación va a tomar la prudencia de recomendar no controlar la obligatoriedad. Yo creo que ese es un poco el diálogo y la confusión en la comunicación que tuvo Nación, y en ese sentido, por ese rumbo, me parece que es el rumbo más apropiado. En relación a esto, ¿va a tener que ver el comienzo de las clases con que puede estar la vacuna, clases con mayor normalidad, y será ese uno de los grupos prioritarios en la ciudad? A mí me parece que supeditar cuestiones de la realidad ciudadana a la aparición de la vacuna no es una estrategia apropiada. Y explico por qué. Hoy no sabemos el efecto y la eficacia de las vacunas. Vuelvo a insistir, depende de la eficacia que tenga, la proporción de personas que prevengan la enfermedad, el tipo de prevención que genere, si es de la enfermedad o de la gravedad, ahí vamos a tener una idea del impacto de la vacuna. Pero es probable o es posible que tengamos una vacuna eficaz y que de todas maneras tengamos una segunda ola, que tendrá la ventaja de que el impacto sanitario va a ser muy inferior porque no va a generar tanto daño. Pero la vacuna no necesariamente disminuye la contagiosidad. Tenemos que ver muy bien los resultados de la fase 3 para poder saber eso. Ese es un punto muy importante, ministro, y de algo hablamos porque en relación a cómo planear el año que viene a la luz de, primero, la segunda ola, ¿no? A veces algunas voces dicen la segunda ola no va a llegar a la Argentina. ¿Se puede decir eso con tanta estrictez? No, no me parece prudente eso. Yo creo que nosotros tenemos, en esta pandemia tenemos la enorme ventaja que vemos una película que el primer acto ya ocurrió siempre y ocurre en Europa. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es aprender de la experiencia europea. ¿Qué nos mostró la experiencia europea y qué parte pudimos ver de esa experiencia aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Es que la primera ola de la vacuna, la primera ola de la enfermedad ha sido una primera ola que ha sobre todo golpeado
a la gente con dificultad socioeconómica, con hacinamiento, que vive en condiciones de muchas familias en algún lugar relativamente con lugares comunes, ha golpeado a los trabajadores de la salud, ha golpeado a las personas de los geriátricos, ha golpeado a las personas que están en cárceles, es decir, ha corrido por un perfil social muy determinado. Y ese grupo social tiene un nivel de seroprevalencia o de anticuerpos relativamente significativo, pero el resto de la sociedad ha tenido pequeña participación en esta primera ola. Entonces, lo que sabemos es que la segunda ola europea no vino por esta dinámica social, sino por una segunda dinámica. Correcto. Que tuvo que ver con los cruces sociales en las vacaciones, con la hibridación o el compartir virus en diferentes lugares de Europa y luego, a la vuelta, actividades de supercontagio. Fiestas, encuentros sociales, familiares, religiosos en lugares cerrados, donde hay mucha gente y está muy mal ventilado. Entonces, la segunda ola tiene que ver con el supercontagio y el comportamiento social del supercontagio. Entonces, nosotros para trabajar en la segunda ola tenemos que entender cómo se genera y, por lo tanto, ya tenemos que estar dialogando con la ciudadanía de que los lugares cerrados donde haya más de 10 personas, que no se ventile, son lugares que los tenemos que evitar. Esto es muy importante. Yo soy muy crítico de la cuarentena como se planeó en el largo plazo porque efectivamente no consideró la longitud y la necesidad de la convicción y se creyó en un momento que todo era con digamos, el paro y el temor. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Bueno, el transporte público nosotros vamos a seguir sosteniendo la restricción para trabajadores esenciales todavía por un tiempo, porque el transporte público se comporta en alguna medida como un lugar de supercontagio, sobre todo aquellos transportes públicos como el subte, en particular, que tienen una ventilación externa relativamente pobre, salvo los nuevos coches más modernos, la mayoría tiene ventilación más bien interna, recicla. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por eso vamos a ir liberando el transporte público muy paulatinamente, de acuerdo a cómo evolucione por un lado la epidemia, pero por otro lado también a evaluaciones uno por uno, unidad por unidad de las capacidades de recambio de aire que tiene cada una de las unidades. Oye, ¿usted cómo observa la ciudadanía en relación a, digamos, este dato que usted acaba de dar como elemento muy importante, ¿no? El verano exige cuidados para evitar lo que no está pasando en Europa. ¿Cómo lo observa hoy a la ciudadanía para esto y cómo entiende que la ciudad va a actuar frente a esto porque turistas van a venir? Yo lo primero que siempre digo y tengo para decir de la ciudadanía porteña que ha tenido un nivel de responsabilidad enorme. Nosotros estamos orgullosos por el vínculo que entablamos entre el gobierno y la ciudadanía de cómo íbamos a transitar este proceso. Hemos ido desandando las medidas paulatinamente y cada una de las veces que desandamos, salvo los primeros días que siempre fueron ciertamente confusos, rápidamente la ciudadanía aprendió cómo hacerlo y a comprometerse a lo que teníamos que hacer. Ahora, dicho esto, hasta este momento, es muy importante el mensaje que les demos, porque el mensaje es, estamos terminando de transitar la primera ola y esta es una enfermedad que recicla con la segunda ola. Tengamos o no vacunas, esa segunda ola potencialmente puede ocurrir. Lo que tenemos que hacer es mitigar o evitar esa segunda ola y la forma de hacerlo es disfrutar de las vacaciones, hacer las cosas que cada uno tiene la voluntad de hacer, solo que con algunas medidas básicas que tenemos que sostener y que básicamente es todo encuentro con personas que no convivimos, sobre todo cuando hay más de 4 o 5 personas, al espacio abierto. Cuando usar el tapaboca, mantener el 1,5 metros. Espacio abierto con tapaboca y 1,5 metros son los elementos más importantes para evitar esto. Y si por algún motivo no podemos hacer eso y estamos adentro de un lugar cerrado, abrir rápidamente para empar las ventanas y las puertas. En dos preguntas finales. Ayer hubo una protesta en frente a la casa de Diego Santilli, más allá del lugar, yo lo critico como tal, pero la protesta es válida de enfermeros y personal de salud, bregando por los reconocimientos de puestos y demás, para lo cual tienen razón. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, ese es un punto muy importante, Nelson, y si yo puedo aclarártelo bien en detalle, y es, nosotros tenemos un número muy importante de enfermeros en el sistema público, cerca de 10.000, de los cuales cerca de 3.500 son licenciados, que son los únicos que podrían pasar a la carrera donde los licenciados quieren pasar. Y luego tenemos 6.500 que son profesionales y auxiliares que no podrían pasar porque no tienen las condiciones. Entonces, lo que nosotros no estamos de acuerdo es a tener a la enfermería dividida en 2 grupos y cada una de ellas en unas condiciones laborales bien diferentes. Por eso decimos, el debate sobre el ingreso económico del enfermero es súper válido y nosotros estamos dispuestos a dar ese debate permanentemente, dialogar, acordar y transitar un camino. Lo que no estamos de acuerdo es en dividir la enfermería en 2 grupos y generar que un mismo enfermero que está en una misma sala, usted lo sabe perfectamente bien, tenga una condición y el que está en las camas de al lado tenga otra. Por eso el planteo, nosotros decimos, es dialogar sobre las condiciones laborales siempre,
Ellos tienen una carrera de enfermería y de otros profesionales de la salud, no están en el escalafón general, tienen un escalafón particular. Discutir las condiciones del escalafón particular estamos siempre abiertos a hacerlo, dividir la enfermería en dos grupos, no estamos dispuestos a hacerlo porque nos parece que le haría mal a la enfermería y al sistema de salud. Ojalá de todas maneras esto se solucione, porque aquí queda un gran desafío, ministro, para enfermeros y para médicos también que ganan sueldos. Es decir, tanto se lo digo a usted como se lo digo al ministro de la Salud de la Nación, como está en el mundo. Es decir, esta pandemia ha demostrado que hay una deuda con la salud pública, con los profesionales de la salud de todo orden, enorme, que han sido claves para frenar esto, ¿no? Es decir, si la política no entiende esto, habrá demostrado no haber aprendido nada de esto, ¿no? No tengo ninguna duda de ello, Nelson. Yo creo que esta pandemia vino a demostrar que los gobiernos tenemos que tener un ojo puesto en los presupuestos de salud, y los funcionarios que estamos de turno en los ministerios de salud tenemos que invertirlo de manera apropiada en términos del bien social y el cuidado de los trabajadores. Ojalá así sea. Ministro Quiroz, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Perfecto, muy bien. Este es el tema, ¿no es cierto?, de enorme importancia para nuestras vidas, y este mensaje que quedó, ¿no? Llegarán las vacunas, pero el año que viene nos vamos a tener que seguir cuidando hasta que la eficacia, seguridad, dimensión de la protección que de la vacuna se termine de evaluar. Esto es muy importante.